Bueno, pues ahora continuamos con lo del examen de conciencia, ¿verdad? Lo que es la buena confesión, ¿verdad? Que hay una pequeña oración también para cuando nos haya ese arrepentimiento, ¿verdad? Cuando realmente sentimos ese arrepentimiento, ¿verdad? Del perdón de nuestros pecados, cuando pedimos ese arrepentimiento. Dice, mirad, oh mi amado, oh buen Jesús, que postrada a tu santísima presencia, te rogamos con el mayor fervor, imprimas en mí un corazón, de los más vivos sentimientos de fe, esperanza, amor y caridad, verdadero dolor por mis pecados y gran propósito firmísimo de enmendarme, mientras que yo, con todo el amor y con toda la compasión de mi alma, voy considerando vuestros 5 llagas, teniendo presente lo que dijo de ti, oh buen Jesús, el santo profeta David. Han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Es una bella oración para sentir ese verdadero arrepentimiento, para sentir esa verdadera contrición, ¿verdad? Así de que ahora vamos a hablar un poquito de la contrición, hacia del verdadero dolor del pecado. Continuamos con el siguiente video de verdad de cómo hacer una muy buena confesión, cómo la vemos la semana, bueno, como hicimos los otros videos, ¿verdad? Vimos a cómo podemos hacer ese examen de conciencia. Ahora vamos a ver cómo podemos realmente tener ese verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Dice, apartarse de Dios, el sumo bien, ¿verdad? Es pecar. Cuando nos apartamos de Dios, ¿verdad? El pecado nos aparta de Dios, nos inclina hacia el bien falaz, o sea, nos aleja completamente de Dios. Cuando pecamos, no pecamos, como le digo, solamente a veces contra nosotros, principalmente pecamos contra Dios, o cuando pecamos y hacemos algo contra nosotros mismos, ¿verdad? Estamos pecando, como decimos, con el templo de Dios, ¿verdad? Nosotros somos templo de Dios, así que pues sí, nos alejamos de Dios. Como decimos, al pecar, la consecuencia del pecado, pues lógicamente, ¿verdad? Es alejarnos de Dios. Si nos alejamos de Dios, ¿verdad? Inmediatamente cuando pecamos, se nos va la paz. Es cierto, ¿no? Cuando cometemos un pecado grave, se nos va la paz, se nos va esa alegría, ¿verdad? Y vivimos, como decir, se nos va esa paz interior, esa vida por dentro, o sea, como que algo se nos apaga por dentro por estar viviendo en pecado, por vivir en pecado. Llega, ¿verdad? Dice, llega la felicidad aparente, ¿verdad? A veces nos sentimos según felices, ¿verdad? Pero realmente no, porque estamos pensando en aquello incorrecto que hicimos, ¿verdad? Dice, por eso se pierde esa tranquilidad. Hay muerte interna dentro de nosotros cuando cometemos un pecado mortal. Cuando se comete una falta contra Dios, cuando se hace, por ejemplo, cuando se mantiene que está viviendo una mentira, ¿verdad? Que se dijo una mentira, por ejemplo, grande, ¿verdad? Como que estamos con eso, ay Diosito, ¿verdad? Estamos con eso, que no se vaya a saber, que no se vaya a saber lo que hice mal. O sea que se está con eso, o se está en paz, ¿verdad? Que claro que no. Cuando se comete un pecado, una falta, no se está en paz. Por eso dice, se pierde la tranquilidad, morimos por dentro, porque realmente Dios, como decimos, se aleja de nosotros. O sea, esa ruptura entre Dios y el hombre, porque el pecado nos aleja constantemente, como decimos, algo largo de Dios, ¿verdad? Nos aleja de Él. Por eso dice, ¿verdad? Y no tenemos paz. No hay paz cuando pecamos. No hay esa tranquilidad cuando cometemos pecado. O sí, yo creo que la mayoría experimentamos que no, y más cuando ya conocemos y vemos que realmente le hemos fallado a Dios. O si eso está en el interior, Dios mío, perdóname, ¿verdad? Pero ya como decía, ya cuando el pecado y el enemigo te agarra, pues ya lo miras normal, ¿verdad? Pero no, eso es lo que Dios no quiere, que veamos el pecado como que es normal, que está bien lo que estamos haciendo. Eso no le agrada a Dios. El pecado pues nos aleja, pero bastante de Dios, nos aleja, ¿verdad? Dice el pecador es como un árbol sin frutos, es como un árbol sin vida. Aquel que peca constantemente así vive, como un árbol que no da frutos, como un árbol seco, que de plano no da nada de vida, ¿verdad? Porque sí, así se siente esa persona, ¿verdad? Las almas en pecado, ¿verdad? Como dice, es como una luz.
Una luz, pero una luz que se apaga, una luz oscura, una vela oscura, ¿verdad? Es una antorcha que no tiene luz, porque está apagada en el pecado, ¿verdad? Porque no hay paz, 100% seguro que no hay paz, ¿verdad? Por eso dice no, dice, y para volver, como decimos, y hay que tener, pues al sentir ese pecado, ¿verdad? Habernos alejado de Dios, pues tiene que dolernos, ¿verdad? Tiene que haber ese dolor por haber ofendido a un Dios que es tan bueno y que tanto nos amas. Para arrepentirnos hay que considerar el gravísimo mal que hemos hecho al haber pecado. Es el reconocer que le fallamos a Dios, es reconocer el pecado que cometimos. Tiene que haber, para ver ese verdadero arrepentimiento, tiene que haber, como decimos, ese entender que le fallé a mi Dios. Así es reconocer que realmente soy pecador, soy pecadora. Es reconocernos realmente, porque si no nos arrepentimos, si no nos reconocemos como pecadores, entonces de plano no estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Dice, ¿qué es la contrición de corazón? Vamos a ver y conocer qué es la contrición. La contrición de corazón es el arrepentimiento, es sentir tristeza, es sentir dolor profundo por haber ofendido a Dios con nuestros pecados. Eso es la contrición del corazón, que realmente sentimos dolor, sentimos tristeza porque ofendimos a Dios con nuestros pecados. Eso es el verdadero arrepentimiento. El Salmo número 50 nos dice, un corazón arrepentido, Dios nunca lo desprecia. Un corazón arrepentido, Dios nunca lo desprecia. Él siempre nos espera con los brazos abiertos cuando alguien se arrepiente y vuelve a Dios. Es lo que nos dice, arrepiéntete y volvamos a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice cuando nos pone la ceniza? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y sé diferente, ¿verdad? Jesús cuenta que un publicano fue a orar y arrodillándose decía, misericordia, Señor, que soy un gran pecador. Fíjense cómo fue su oración de este publicano. Misericordia, Señor, porque soy un pecador. Se reconoció como pecador. Se reconocía pecador y Dios le gustó tanto esta oración de arrepentimiento que le concedió la santificación a dicho publicano. Y esto lo encontramos en San Lucas capítulo 18. ¿Verdad? Sin embargo, se imagina el otro, ¿verdad? Fue el publicano y el otro era recuerdo que era el publicano y ay, no me acuerdo ahorita, ¿verdad? Pero no sé si recuerdan, están las Santas Escrituras en este mismo capítulo, ¿verdad? Como decía el otro, cómo oraba. Decía, gracias a Dios porque no soy como tal persona, gracias a Dios porque esto y lo otro, ¿verdad? O sea, como dice, pero nunca se tomó como pecador, ¿verdad? Simplemente nomás le daba gracias porque no era como los demás. Ay, esa oración no le gustó a Dios, pero a Dios le gustó mucho esta oración que hizo, porque realmente él se reconoció como pecador, y nosotros como católicos todos somos pecadores. Por eso nos reconocemos como pecadores, por eso nos arrepentimos y vamos y pedimos perdón a Dios por nuestras faltas, ¿verdad? Por medio del sacerdocio. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? A quien ustedes perdonen de sus pecados, les serán perdonados. Y aquellos que no les perdonen, no serán perdonados. Nosotros estamos bien 100% seguros de que Dios nos perdona, porque somos absueltos por mismo Cristo a través del sacerdote. Por eso estamos 100% seguros de que Dios nos perdona. Dice, ¿cuántas clases de contrición hay? Hay 2 clases de contrición. La contrición perfecta y la contrición imperfecta, o se le llama atrición, ¿verdad? Imperfecta o atrición. Por ejemplo, la contrición perfecta fue el verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, lo de San Pedro, después de haber negado a Jesús, lloró tanto por haber ofendido a un Dios tan bueno que obtuvo el perfecto perdón de Dios, porque él se arrepintió de haberlo negado. Un ejemplo de falta de contrición imperfecta es la de Judas, que si le dio rabia y remordimiento por haber vendido a Jesús, ¿verdad? Sí, pero no pidió perdón. O sea, muy diferentes esos dos arrepentimientos, ¿verdad? Como dice,
San Pedro se arrepintió de haberlo negado y pidió perdón, pero sin embargo San Judas no, ¿verdad? Sí se arrepintió, pero no pidió perdón. Prefirió quitarse la vida que ir a pedir perdón por haber vendido a Jesús, pero no pidió perdón, que pues, lógicamente había sido perdonado. Pues así si él se hubiese arrepentido y hubiera ido a pedir perdón, con todo gusto se le hubiera dado el perdón. Así es como dice, ahí está la contrición perfecta y la imperfecta. Se arrepintió, pero no pidió perdón, ¿verdad? Que me prefirió quitarse la vida. Por eso, como dice, se dice que es un alma, pues que sí se condenó, ¿verdad? Por no haber pedido perdón, pero sin embargo el otro sí se arrepintió y fue y pidió perdón, ¿verdad? O sea, dos, como dice ahí, por eso tenemos que identificar, ¿verdad? La perfecta y la imperfecta. ¿Verdad? La contrición perfecta es una tristeza o pesar por haber ofendido a Dios, ¿verdad? Esa es la contrición perfecta, cuando hemos ofendido a Dios y que lo reconocemos realmente por ser Él quien es. Esto es por ser infinitamente bueno y digno de ser amado, teniendo al mismo tiempo el propósito de confesarse y de evitar el pecado. O si es eso, la contrición perfecta es que vamos, nos arrepentimos, nos confesamos, pero tenemos el gran propósito de no volver a cometer el mismo pecado, de dejar ese pecado olvidado, ¿verdad? Y como decimos, pues evitarlo, ¿verdad? Eso es cuando el profeta anunció al rey David que Dios estaba sumamente disgustado por un gran pecado que el rey había cometido. David se entristeció enormemente por haber ofendido a Dios y le pidió perdón al Señor con todo su corazón, prometiendo que jamás volvería a cometer ese pecado, ¿verdad? Y sí, eso es muy cierto, ¿verdad? Cuando David lo ofendió a Dios, pues sí, se arrepintió completamente, ¿verdad? Y pidió perdón. Entonces nuestro Señor lo perdonó, aunque también le mandó castigos por ese pecado. O sea, sí, aparte lo castigó por haberle fallado. Y en adelante David y Dios fueron grandes amigos, porque él se arrepintió, pues a pesar de que, pues sí, tuvo que pagar, como si una fue una consecuencia por el pecado que tuvo que pagar. Pues si Dios le dice, le mandó esos castigos para que pagara su pecado y así quedar limpio. Dice ya después, pues quedaron como buenos amigos, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nosotros por medio del arrepentimiento volvamos a ser amigos de Dios nuevamente. Nuevamente unirnos y tener esa bonita intimidad con Dios, con Cristo. Dice, leamos el Salmo 50 que compuso David para pedir perdón a Dios. Es un salmo muy hermoso, ¿verdad? Y ese lo podemos encontrar de este salmo. Es el Salmo 48, ¿verdad? Pero sí lo vamos a ver más, como decimos, más para adelantito, ¿verdad? La atricción o el arrepentimiento imperfecto es una tristeza o pesar de haber ofendido a Dios. O sea, sí, decir, ay Señor, pues sí te ofendí, pero solo por la fealdad y la repugnancia del pecado. O sea, solamente por eso es que se tiene ese arrepentimiento, ¿verdad? Y por temor de los castigos que Dios puede enviarnos por haberlo ofendido. Solamente por eso es de la atricción, o sea, la contrición imperfecta. Simplemente si se tuvo ese arrepentimiento, sí, Señor, perdóname, pues sí, hace que a lo mejor no me mandes ni un castigo del Señor, no el otro, o sea, ya, ¿verdad? Y ya se queda así. Para que la atricción o la contrición imperfecta obtengan el verdadero perdón de Dios por los pecados, necesita ir acompañada de un propósito de enmienda, o sea, de decir, bueno, o sea, Dios perdóname, ¿verdad? Pero que ya no volver a cometerlo. Obtener la absolución de ese pecado por el sacerdote por medio de la confesión para que se haga esa contrición perfecta. Si no nos arrepentimos nomás y no ya, ¿verdad? Pero no vamos a la confesión y no somos absueltos de ese pecado, no, como decimos, entonces queda igual, ¿verdad? Queda igual, o sea, no hay ese perdón, ¿verdad? No hay ese perdón. De estos dos arrepentimientos, dice, ¿es el mejor? ¿Cuál creen que es el mejor? ¿Cuál crees el mejor? Pues lógicamente, ¿verdad? La contrición perfecta, ese es el mejor. De estos dos arrepentimientos, el mejor es la contrición perfecta, lógicamente, ¿verdad? 100%. Así, por ejemplo, si uno está en caso de muerte
y no logra conseguir un sacerdote para confesarse, si hace un acto de contrición perfecta, ¿verdad? Como decir, si al final, o sea, no se encuentra sacerdote, pero se hace un acto de contrición perfecta, o sea, con ese verdadero arrepentimiento y todo eso, si hace todas, dice, si hace un acto de contrición, es perdonado de todas sus culpas. Por eso hay que acostumbrarse a hacer actos de contrición perfecta muchas veces en nuestras vidas. Por ejemplo, es hacer un examen de conciencia al final del día, hacer un acto de contrición pidiendo perdón a Dios por las fallas que le hemos cometido durante el día. ¿Verdad? Para que ya cuando haya ese momento y si no hay ningún sacerdote, simplemente con hacer ese acto de contrición perfecto, como dices, Dios nos perdona. Dios nos perdona porque realmente nos estamos arrepintiendo de corazón, especialmente hacerlo cada noche, ¿verdad? Como le digo antes de acostarnos. Las Santas Escrituras nos dicen, si tú te arrepientes y te conviertes, quedarán borrados todos vuestros pecados. Y esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Si tú te arrepientes de todos tus pecados y te conviertes, todos tus pecados te quedan borrados. O sea, si hay conversión, si hay transformación, porque si sigues en el pecado, Señor, perdóname ya, ¿verdad? Y sigues con los pecados, y yo digo, no, así no. No, lógicamente no, eso es como estar jugando con Dios, ¿verdad? Que hoy le digo, ay, sí, Señor, perdóname esto y lo otro, y a ratito seguir pecando. No, tiene que haber una conversión del corazón, una transformación en nuestras vidas, ¿verdad? O sea, no es nada más como le digo, voy y pido perdón y sigo pecando. No, no y no. Tiene que haber de veras esa transformación en nosotros. Por eso es bien importante hacer esa confesión, como decimos, esos actos de contrición, si es posible, todos los días antes de dormir, para que haya esa transformación en nuestras vidas. Pedir perdón a Dios por todo aquello que le hemos fallado, ¿verdad? Es hacer eso, pedirle perdón. Dice, ¿en qué momento especial hay que tener arrepentimiento de nuestros pecados? Pues en momento especial que necesitamos arrepentimiento de nuestros pecados es cuando nos vamos a confesar. En ese momento es cuando tenemos que haber tenido ya ese arrepentimiento. Por eso se hace el examen de conciencia, y cada vez que estemos recordando ese pecado, sentir ese dolor, arrepentimiento verdadero por haber ofendido a Dios, que es tan bueno, que tanto me ha amado y yo lo he ofendido con mi pecado. Perdóname, Señor, por ese pecado, es hacer eso. Pero si no estamos arrepentidos, no quedaremos perdonados de nuestros pecados. Si no tenemos ese verdadero arrepentimiento, dice el Padre Eleazar, no habrá perdón. Pero es bueno también arrepentirnos de nuestras faltas todos los días de nuestras vidas, cada día. Hacer ese examen de conciencia y pedir perdón a Dios, porque de esa manera Dios nos va a ir perfeccionando, nos va a ir ayudando a darnos cuenta en qué le hemos fallado. Ay, nos va a ayudar a tener ese verdadero arrepentimiento dentro de nosotros. Dijo el profeta, es mejor sacrificio que lo podemos hacer a Dios es tener el verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. Ese es el mejor sacrificio que podemos hacer. Dios está siempre cerca de los que tienen un corazón arrepentido. Dios está siempre cerca de aquellos que tienen un corazón arrepentido, y eso lo encontramos en el Salmo 34 y en el Salmo 50, ¿verdad? Y es donde podemos encontrar realmente ese es lo que Dios quiere y le agrada, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere y le agrada, que realmente nos arrepintamos. Las cualidades que debes tener de arrepentimiento de nuestros pecados. El arrepentimiento de los pecados debe tener 3 cualidades. La primera es el arrepentirnos de todos nuestros pecados sin excluir ninguno. No excluyamos ninguno, aunque por pena y lo que sea, digamos todos nuestros pecados, a no ser que realmente se nos hayan olvidado. Pero por eso hay que hacer ese examen de conciencia para decir todos nuestros pecados. El segundo, que el arrepentimiento no sea solo exterior, sino que se sienta en lo más profundo del corazón del alma. Tiene que haber verdadero arrepentimiento, dolor, hasta las lágrimas, si es posible, por haber ofendido a nuestro Padre Celestial. La tercera, que sea sobrenatural, o sea, no solo por los males materiales que nos trae el pecado, sino porque causa un disgusto a Dios y nos vienen males para el alma y para la eternidad.
¿verdad? No solamente por ello, sino que hay que hacerlo porque realmente amamos a Dios y queremos estar en paz con Dios. Que hay ese verdadero arrepentimiento, no porque vamos a recibir castigo, no porque vamos a ganarnos, como dice, se puede ganar el castigo eterno, sino porque nos va a traer cosas buenas para nuestra alma, ¿verdad? Por ello es lo que debemos hacer. Aquí hay un ejemplo, dice, por ejemplo, si nos arrepentimos de los demás pecados, pero de uno no queremos arrepentirnos y no queremos dejar de cometer ese pecado, ya el arrepentimiento no es universal, o sea, ya no se nos perdonó. Si queremos dejar un pecado guardado, entonces ya ahí ya, como decimos, ya estamos fallando. Si nos damos golpes de pecho, pero en el alma no sentimos ninguna tristeza de haber pecado, de decir, ay Señor, perdóname, 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 pero ahí está, yo sé, ya te perdóname, pero no hay arrepentimiento interior, es señal de que el arrepentimiento es solo exterior. Nomás decir, ay, perdóname, va poniendo carita de que nos cometí esa falta pidiendo a Dios, pero si por dentro no lo siento, dice entonces, ¿no, verdad? Si nos da rabia y vergüenza por ese pecado que cometimos, pero no sentimos tristeza por haber ofendido a un Dios tan bueno, ni nos da lástima por haber perdido los premios eternos y habernos merecido el castigo para la otra vida, ya el arrepentimiento, dice, ya no te sirvió. Tiene que haber ese verdadero arrepentimiento y tenemos que realmente hacerlo porque realmente queremos hacer el cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Dice, no por ello simplemente, es decir, no porque, o sea, porque vaya a recibir castigo, porque, o sea, realmente porque amamos a Dios, que haya ese verdadero arrepentimiento del corazón, ¿verdad? Así que bueno, con esto, como decimos, nos quedamos con esto, ¿verdad? En estos momentos, ya con el favor de Dios, pues después seguimos con otro video, ¿verdad? Para poner por allí en YouTube. Para que entendamos lo que es el arrepentimiento y la contrición verdadera. Ya después ahí tienen otros pequeños ejemplos, ¿verdad? Pero ya ponemos por ahí otro pequeño video para que sepamos y entendamos cómo de veras entender bien el arrepentimiento interior, que es el que más vale, ¿verdad? Que decir, ay, solamente perdóname, Dios mío, perdóname y lo otro. No, es sentir dolor por dentro, por haber fallado a Dios, no porque nos va a castigar, no porque vamos a ganarnos, como dice, la muerte eterna, sino porque diariamente queremos pedir a Dios perdón, porque lo amamos, porque Él dio todo por mí, ¿por qué no agradarle, verdad? Y pues pedirle realmente ese perdón a Él, porque Él nos amó tanto, dio su vida, su sangre por nosotros, para perdón de nuestros pecados, porque nosotros no arrepentirnos realmente, ¿verdad? Por cada golpe y a veces latigazos que le damos con nuestros pecados. Hay que arrepentamos realmente de corazón y sintamos ese verdadero dolor. No solamente decir, ¿verdad? Pedir, Señor Padre, perdóneme porque he pecado esto y lo otro y ya. Pero no arrepentirnos realmente de un pecado grave que traigamos, ¿verdad? Y no decirlo por vergüenza, por lo que sea. No, hay que decirlo. Hay que decirlo, si lo cometimos, pues adelante, ¿verdad? Si se tuvo el valor para cometer ese pecado, pues que se tenga el valor para decirlo delante del sacerdote, pero primeramente, ¿verdad? Decírselo a Cristo, confesárselo a Cristo por medio del sacerdote y arrepentirnos realmente y tener el propósito de no volverlo a cometer nunca más, ¿verdad? No volver a cometer ese pecado grave, que son pecados mortales. Así es de que echémosle ganas, ¿verdad? Pues muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos, a los que vayan a ver este video. Se los agradecemos mucho y pues ojalá que todo esto nos ayude a mejorar nuestra vida espiritual, a mejorar nuestra vida y vivir, por echarle todas las ganas para vivir en santidad día con día, que esa es la meta, alcanzar la santidad. Como dijo Dios, nada entrará manchado al reino de los cielos. Así es de que entre más vayamos a confesarnos, más manchas se nos quitarán de nuestra alma. Que así sea. Cuídense, bendiciones. Hasta luego.